Agradecemos a nuestros padres, amigos y profesores por motivarnos a mejorar cada día, asimismo como a las personas que nos ayudaron brindando información y correcciones para este trabajo monográfico. Nuestra investigación consiste en analizar cómo la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias que trajo consigo afectó la salud mental en los jóvenes. De los objetivos de esta investigación se postularon analizar cómo la pandemia del COVID-19 ha desarrollado problemas en la salud mental de la población debido a sus múltiples efectos, realizar una encuesta de 10 preguntas a un mínimo de 30 personas entre un rango de 13 y 20 años para determinar si el COVID ha traído consecuencias en la salud mental y cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado con episodios de ansiedad y depresión a los jóvenes entre 13 y 20 años, generando impactos en su salud mental. Para llevar a cabo la investigación se analizó un artículo de la Revista Colombiana de Psiquiatría titulado Trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes en tiempos de la pandemia por COVID-19, el cual consiste en hacer un análisis de cómo la pandemia de la COVID-19 llegó a generar impactos tanto sociales y económicos como a nivel mental, convirtiéndose así en el reto mundial más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Este artículo nos informa más sobre las consecuencias psicológicas que la pandemia causó en los jóvenes, tales como déficit de atención, episodios de ansiedad, cuadros de depresión y demás. Todo esto por la falta de interacción social, estrés, incertidumbre, problemas familiares y otros factores que se pudieron presentar a mediados de la pandemia. Asimismo, se examinó un artículo de la Pontificia Universidad Javeriana titulado Ansiedad y Depresión, verdugos de los jóvenes en la pandemia, la cual arrojó resultados que en Colombia los jóvenes y mujeres de bajos recursos son más propensos a tener afectaciones en su salud mental, ya que están más expuestos a diferentes dificultades en comparación al resto de la población colombiana. Por último, se exploró un informe realizado por la familia sobre investigaciones que se le realizaron a 5 regiones de Colombia, con el fin de observar cómo se vieron afectados por el aislamiento de la pandemia, el cual mostró un mayor número de jóvenes con presencia de ansiedad y depresión de la esperada. También como parte de la profundización teórica, se realizó un ensayo donde se enseñan los distintos tipos de desórdenes y trastornos que pueden llegar a presentar los jóvenes a causa de la pandemia. Algunos de estos son agotamiento mental, conductas desadaptivas, ansiedad, depresión, déficit de atención y demás afectaciones en funciones afectivas y cognitivas. Asimismo, hablamos de la importancia de la salud mental, ya que esta es una de las bases para que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada, puesto que cualquiera de estos trastornos puede llegar a generar trastornos alimenticios, afectaciones en el sistema inmunológico y debilidad. Según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, se encontró que los trastornos mentales más comunes en niños y jóvenes a causa de la pandemia son ansiedad, depresión, hiperactividad, déficit de atención, autismo, discapacidad intelectual, estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Como se ha podido evidenciar, la pandemia ha sido una temporada llena de estrés debido a todo lo que estuvo pasando. El estrés puede generar pérdida de equilibrio causando fallas cognitivas, conductas disfuncionales y síntomas físicos pasajeros, los cuales vendrían generando las enfermedades mencionadas anteriormente. Para aportar a la investigación se hizo pertinente implementar el método cuantitativo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente. Específicamente seleccionamos el modelo de encuesta. Se realizó una encuesta de 10 preguntas cerradas hecha por Google Forms a 67 personas. El modelo de encuesta implementado es el siguiente. Pregunta número 1. Durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, ¿usted ha experimentado cambios en el estado de ánimo como tristeza o ansiedad? Pregunta número 2. Si su respuesta a la anterior pregunta fue sí, ¿ha buscado o considerado buscar ayuda de un profesional? Pregunta número 3. ¿Ha sido usted diagnosticado con ansiedad y depresión? Pregunta número 4. ¿Durante el confinamiento ha tenido la sensación de que su vida es triste y no hay alegría en ella? Pregunta número 5. ¿Ha perdido interés en actividades que antes llamaban su atención como consecuencia de la pandemia? Pregunta número 6. ¿Es más irritable o ha presentado cambios en su humor como consecuencia de la pandemia? Pregunta número 7. ¿Ha tenido episodios de insomnio como consecuencia de la pandemia? Pregunta número 8. ¿Se ha enfrentado a una falta de concentración por causa de la pandemia? Pregunta número 9. ¿Se ha sentido culpable por todo lo que hace como consecuencia de la pandemia?
Pregunta número 10. ¿Conoce alguna persona que sufra de ansiedad o depresión? De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta número 1, se evidenció que el 65.7% de las personas encuestadas se ha presentado cambios en su estado de ánimo durante el confinamiento, mientras que el 13.4% no ha presentado cambios en su estado de ánimo o el 20.9% no está seguro de haber presentado cambios o alteraciones en su estado de ánimo. Dicho análisis llevó a la conclusión de que la pandemia del COVID-19 ha causado diversos cambios en el comportamiento de la población. Comparando estas respuestas con las de otras preguntas realizadas en la encuesta, se puede inferir que los jóvenes colombianos sí se vieron afectados psicológicamente por causa del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Asimismo, la mayoría de los jóvenes suelen presentar los síntomas más comunes de la depresión o la ansiedad. A pesar de todos estos indicativos alarmantes, positivos a trastornos mentales como la ansiedad y la depresión, la mayoría de los jóvenes encuestados no han considerado la opción de recurrir a obtener ayuda de un profesional, tales como psicólogos o psiquiatras. A partir de la encuesta realizada se logró comprobar que la mayoría de los jóvenes encuestados padecen o han presentado síntomas de trastornos mentales, como lo son la ansiedad y la depresión. Durante este trabajo monográfico, se logró evidenciar que los jóvenes entre 13 y 20 años presentaron signos de trastornos mentales como ansiedad y depresión durante el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19. Esto debido a los diferentes factores externos que pueden llegar a afectar al individuo. Nos parece conveniente seguir realizando investigaciones para poder comprender mejor el tema, asimismo como hacer seguimiento a los jóvenes para que los trastornos no sigan evolucionando. A partir de los estudios adelantados en medio de la pandemia que han evidenciado los efectos de esta en la salud mental de la población colombiana, se puede identificar que es indispensable por parte del Estado la formulación y la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y atención de la salud mental de los colombianos, que contemplan los enfoques diferenciales, entre otros el de género y el etario.